Todavía estaba oscuro, no oscuro como lo conoce la ciudad, donde la luz eléctrica insiste en luchar contra la noche, sino una oscuridad de verdad, profunda, calmada y llena de estrellas. Una oscuridad cortada apenas por el soplo del viento en las hojas secas del patio, por el susurro de la paja rozando las paredes de barro apisonado y por el sonido lento de la respiración de la casa durmiendo entera. Pero pronto el silencio se rompería, primero por las patas de los gallos rascando la tierra, después por el canto de uno de ellos en alto, preciso, repetido como el batir de un tambor invisible, que despertaba a todo el campo. Así era como comenzaba el día en 1850, sin despertadores, sin hora marcada, sin prisas. El tiempo obedecía al canto del gallo. Doña Chiquina, la matriarca de la casa, abrió los ojos con calma. No fue preciso más que un suspiro profundo para saber que el día había comenzado. Su hamaca se mecía despacio, la sábana de algodón grueso todavía pegada al cuerpo, reteniendo el calor de la noche. Al lado un par de chinelas hechas de cuero de buey, gastadas pero fieles. En lo alto, el techo de paja mostraba pequeños haces de luz, de luna, que aún escapaban. Ella se estiró en silencio, escuchando ya el ruido ahogado de los niños moviéndose, del padre tosiendo en el cuarto de al lado, de la leña crujiendo en la cocina, donde la hija mayor Lucía ya encendía el fuego. El fogón de barro todavía estaba tibio de la noche anterior. Lucía lo sabía al abrir la pequeña portezuela, ver la ceniza leve de carbón y soplar con el pico de la tetera vieja, haciendo nacer de nuevo la primera llamarada. Era una danza silenciosa entre ella y el fuego. Puso la pava con agua, coló café y dutila, tomó la calabaza con harina de maíz, cortó 2 pedazos de panela y acomodó la mesa. Si es que se puede llamar mesa a la tabla ancha, sostenida por 2 tocones de madera. El olor del café despertaba a los vivos y también, según decían los viejos, espantaba a los malos espíritus que rondaban de madrugada. Era olor a comienzo de día, a deber, al calor que vendría, a sudor y a cansancio, pero también era olor a vida de campo en movimiento, del mundo girando despacio en la baranda de barro apisonado. El padre, don Vicente, se acomodaba el sombrero de paja sobre la cabeza calva. Tenía manos grandes, callosas, dedos torcidos que nunca vieron descanso. Su cigarro de paja ya quemaba, colgado en la comisura de la boca, como una extensión natural del rostro arrugado. No hablaba mucho al despertar, solo observaba. La neblina aún cubría el suelo y los pies descalzos de Vicente, húmedos por el rocío, pisaban firmes en el suelo de tierra batida. Con el mismo respeto con el que se pisa una iglesia, las gallinas ya habían picoteado todo alrededor del chiquero. Los cerdos hambrientos gruñían bajo y el becerro recién nacido bramaba, sintiendo la falta de la madre, llevada a la ración. La vida en el campo no esperaba a nadie. El café se tomaba en silencio. Una cuenca pasaba de mano en mano. La harina echada en el fondo de la calabaza se transformaba en una papilla caliente con el café fuerte vertido por encima. No había mesa harta, pero había compartir, y había un sentimiento profundo, enraizado, de que aquel pan de cada día, aunque escaso, era fruto de la tierra y de la lucha. Mientras tanto, los pequeños, todavía con los ojos hinchados, se estiraban y se lavaban en la palangana de agua, afuera. El agua estaba fría, pero lavaba el sueño con firmeza. Las madres sabían eso y lavaban a los hijos con cariño y dureza al mismo tiempo, como quien prepara para el mundo. La primera luz del sol comenzaba a cortar el cielo. La niebla iba subiendo despacio, como un velo de novia siendo retirado. Y cuando el gallo cantaba por tercera vez, todos ya estaban en pie, cada uno con su función. En la división del día en el campo, cada hora era un gesto, cada gesto un oficio, y cada oficio
un sentido de pertenencia. Nadie estaba allí en vano. Los niños seguían con la madre hacia el pequeño sembradío, donde plantaban maíz, frijol, y yuca. Los hombres mayores seguían con los bueyes hacia el sembradío de abajo, donde la tierra era más dura, el sol más bravo y el trabajo más demorado. Lucía se quedó para lavar ropa. Al riachuelo llevaba el atado de telas, jabón de ceniza y un balde. A ella le gustaba ese rincón del día. El sonido del agua, el olor del jabón casero, las telas golpeando en las piedras, el tiempo corriendo manso como el riachuelo. Allí pensaba en la vida, en lo que vendría, en lo que nunca vendría. También el pequeño Seca seguía con el abuelo para la casa de pajaritos. No era para matar, era para observar, para aprender los sonidos, las huellas, los nidos escondidos. El abuelo decía que quien aprende a leer el monte nunca pasa hambre, y eso era más precioso que cualquier libro. El trabajo como oración en el campo. Nadie decía, estoy cansado antes del mediodía. El cansancio era parte de la ropa. Como el polvo en el talón en el sol, subía despacio, pero firme, como quien cumplía su papel sin fallar nunca. Y los hombres también. Cada asada en la tierra arrancaba un pedazo de pereza. Cada semilla plantada era un hilo de esperanza. Los pájaros cantaban alto, el gallo callaba y la brisa de la mañana, aún fresca, traía olores de hoja amasada, de cuero curtido, de sudor y de café viejo. Y así seguía la mañana entre siembras, cuidados con los animales, ajustes en la cerca, reparaciones en la carreta y risas escondidas entre los niños. Porque sí, incluso en el cansancio, había espacio para la risa, un árbol de mango cargado, una historia contada de nuevo, una canción entonada a media voz. Todo era motivo para recordar que la vida, aunque dura, estaba viva. El sol ya se erguía en el cielo como un señor severo, lanzando su luz sobre la tierra con autoridad. Ya no era la luz tímida de la aurora. Ahora era un calor denso, perezoso, que caía sobre las tejas de barro y las espaldas de los hombres con la misma firmeza con que el tiempo avanza. Allá en el sembradío, don Vicente se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo grueso, sucio, de tierra. El frijol ya estaba en flor, promesas colgadas en ramas frágiles. La asada hacía un sonido rítmico, como quien canta sin voz, marcando el compás de las horas. A su lado, su yerno Juvenal arreglaba las líneas de la cerca, mientras el pequeño Tío sostenía el balde de agua, atento, aún aprendiendo el peso del trabajo y del silencio. El sol era despiadado, pero la naturaleza tenía sus refugios. En la casa grande, Lucía ya se apresuraba. El almuerzo no se hacía solo, y el tiempo, entre media mañana y el sonar de la campana del frijol, era corto. La cocina era el corazón de la casa. No era una cocina moderna, con azulejos y pilas de metal. Era suelo de tierra, fogón a leña, ollas negras de tanto uso, cucharas de palo con olor a ajo y humo. Todo en ella hablaba de vida, de generaciones que habían comido de la misma olla. Ella comenzó lavando el arroz de pilón en 3 aguas, hasta salir claro. Después colocó el frijol en la olla de barro, junto con hojas de laurel secas, pedazos de carne seca, desalada desde la noche anterior, y un poco de grasa de cerdo, para dar gusto y sustancia. El vapor subía despacio, y la leña estallaba en el fuego. La brisa que entraba por la ventana traía olores del patio del polvo seco. Pero dentro de la cocina, el aire era grueso, cargado de memoria, olor e frigi, a ajo friendo, a grasa caliente. Todo era una especie de rezo, de preparación sagrada. A la mesa del rincón, doña Chiquina se sentaba con el delantal sucio de harina y las manos callosas, picando hierbas para el rehogado. El verde oscuro de las hojas contrastaba con el amarillo del maíz rallado que descansaba al lado. Ella hacía todo con calma,
como quien recuenta una historia sin palabras. Cada corte del cuchillo era un recuerdo, y afuera, en la sombra del guayabo, las gallinas picoteaban alrededor de la palangana donde Lucia había dejado el arroz escurriendo. Venían atraídas por el olor, pero sabían que no debían acercarse demasiado. El gallo, soberano, vigilaba el territorio. Más al fondo, en la casita de barro que servía de depósito, el niño Zeca volvía de la cacería con el abuelo. Traía una sonrisa ancha y 2 huevos de zorzal que habían caído del nido con el viento. No los llevarían a la olla, sino al altar del saber. Serían mostrados con orgullo entre susurros, como si fueran piedras preciosas, mientras el arroz se secaba en el rincón de la olla y el frijol burbujeaba como un volcán contenido. Lucia separaba los platos de barro, rayados por el tiempo, cada uno con una grieta diferente. Era así que se reconocían, por las marcas. En el campo, el almuerzo no era apenas una comida, era el punto central del día, un momento donde todo paraba. El sol, aún sin saber, parecía bajar el tono. Los bueyes se echaban, los hombres soltaban la azada, las mujeres descansaban las cucharas de palo. Era la hora de la pausa, del compartir, de la contemplación a don Vicente. Juvenal y los otros hombres volvían del sembradío. Venían en silencio, los sombreros en la mano, los rostros mojados de sudor y sol, la camisa pegada a la espalda, el paso ritmado como quien conoce bien el camino de la vida. El pequeño Ti, o venía al lado con el rostro sucio y un mango por la mitad en las manos. Antes de entrar en la casa, paraban en el tanque de piedra. Allí lavaban las manos y el rostro, quitando el polvo del camino y el cansancio que aún no se permitían sentir. El gesto era casi litúrgico, como un bautismo antes de la comunión de la comida. Zeca, ahora con el rostro sucio de tierra, venía corriendo del monte con un nido en la mano. Un pajarito aún pelado rishon nacido temblaba en el fondo de la paja. El abuelo miró con una mezcla de reprobación y cariño. Lugar de pichón es en el nido. La naturaleza sabe cuidar. Y Zeca cabizbajo volvió para recolocar el animalito en la rama cierta. El gesto era pequeño, pero la enseñanza era inmensa. En el campo cada cosa tiene su tiempo, su lugar, su misión. Mientras eso, Lucia lavaba los últimos paños en el tanque improvisado de piedras. Sus manos bailaban entre jabón y agua, y ella tarareaba otra vez, ahora más alto. La canción resonaba entre los árboles, mezclándose a los sonidos del corral y al balido de las cabras. Era así que el día se afirmaba, con sudor, con música, con silencio y con gestos antiguos. Nada era hecho por vanidad, todo era hecho por necesidad. Mismo así, había belleza en cada rincón, en cada surco, en cada nudo de paja, porque quien vive del suelo aprende a encontrar sentido. Hasta en lo que parece invisible en el sol ya había subido lo bastante para acortar las sombras. Era la hora en que los cuerpos comenzaban a pesar, en que el sudor se acumulaba bajo el sombrero y en los pliegues de las ropas, y en que el pensamiento comenzaba a volver despacio para la cocina, para el olor del frijol, para la esperanza de un pedazo de carne salada o de un pepino rehogado. En la baranda, doña Chiquina preparaba la leña para el fuego del mediodía. Las astillas secas, apiladas con cuidado, estallaban bajo el toque de la llamarada. Un caldero pesado ya estaba sobre el fogón de barro, con el agua hirviendo poco a poco y el humo saliendo por la chimenea rústica, dibujando espirales contra el cielo. Claro, Lucia movía el frijol con la cuchara de palo, mientras vigilaba la olla con arroz. Sabra, la mesa, un tazón de barro con harina seca, un manojo de perejil recogido de la huertita al lado y una tabla con pedazos de calabaza cortada. Era el almuerzo siendo construido con lo que se tenía, y lo que se tenía era siempre suficiente. Los hombres comenzaban a volver en grupos pequeños, primero los más viejos, después los más mozos.
el rostro sudado, las manos sucias de tierra, el sombrero en la mano, en respeto al techo de la casa. No era regla, pero era costumbre entrar de cabeza descubierta. Los niños llegaban luego después, algunos riendo, otros cansados, pero todos con los ojos brillando de sol y libertad. Zeca corría directo para el pote de barro con agua fresca, bebía con las dos manos en concha y dejaba escurrir por la barbilla, sintiendo la vida correr por dentro otra vez. A la mesa era puesta con rapidez, platos de aluminio, cucharas abolladas, vasos de vidrio grueso. No había lujo. Había hambre y voluntad. Pero antes de cualquier mano tocar la comida, venía la oración. Don Vicente con voz firme decía: «An Señor, bendice este alimento, fruto de la tierra y de nuestro sudor, que nunca nos falte mesa ni coraje». Y todos repetían el amén, como si fuese la última palabra antes de un nuevo capítulo del día. Era el fin de la mañana. Pero en el campo, cada fin es solo el comienzo de otra parte. El sol, ahora en el centro del cielo, reinaba absoluto. La luz ya no era suave como la de la mañana. Era seca, directa, cortante. El suelo del patio estallaba bajo los pies descalzos, como si quemase por dentro. La sombra del anacardo encogía delgada y inútil, y hasta los animales buscaban abrigo. Era la hora en que todo paraba. En la baranda don Vicente se quitaba el sombrero, se sentaba en la hamaca y soltaba un suspiro hondo. El cigarro de paja quedaba olvidado en la comisura de la boca. Los ojos semicerrados no miraban nada, apenas descansaban. Las manos cruzadas sobre la barriga subían y bajaban lentamente, mecidas por el rechinar suave de la hamaca y por el compás de la respiración andoña. Chiquina estiraba las piernas en la silla de bambú, un paño mojado en la frente y la toalla blanca en el regazo. El frijol aún burbujeaba en el fondo de la olla, pero el fuego ya era blando, solo para mantener tibio. El calor hacía la olla transpirar, así como las paredes de barro, que soltaban un olor húmedo y antiguo. Lucía, después de lavar la loza del almuerzo, se sentaba en el umbral de la puerta con los pies extendidos en la tierra fría de la sombra. Tenía los ojos bajos, el pensamiento lejos. Allí, en aquella media hora de silencio, descansaba más que en cualquier hamaca. Los niños estaban esparcidos por los rincones más frescos de la casa. Uno dormía enrollado en un paño de suelo. Otro se balanceaba despacio en el taburete de 3 piernas. Zeca, acostado en el suelo batido, dibujaba con el dedo espirales invisibles en el polvo fino del lado de fuera. Solo el viento se movía, y mismo así, despacio, las hojas del papayo se mecían con pereza, como si estuviesen con calor también. Los gallos se callaban, los bueyes rumiaban a la sombra, hasta los pájaros parecían dormitar entre las ramas. Era como si el mundo todo supiese: esta es la hora del silencio. El calor no era apenas físico, era también espiritual. Hacía al cuerpo bajar la guardia, hacía a la mente callarse. Había un respeto colectivo por el sol, por el tiempo, por el cansancio, y nadie osaba quebrar ese pacto. El tiempo ahora parecía derretirse. Cada segundo era más lento que el anterior, como si hasta las agujas del reloj, si hubiese uno, se ejecutasen a seguir. En el campo, la hora del calor era la única en que nadie cobraba prisa. El calor subía del suelo en ondas casi visibles. Las paredes de la casa, aunque espesas, soltaban un vaho caliente que se agarraba a la piel. La madera de la puerta chillaba con el calor, y las tejas estallaban de vez en cuando, como si reclamasen bajito a don Vicente, acostado en la hamaca. Dormitaba de ojos entreabiertos, pero no dormía profundo. Era un sueño leve, como diporito. De vez en cuando él refunfuñaba una palabra, como si hablase con alguien que ya se fue. Tal vez estuviese soñando con el padre, con el tiempo de la infancia, o con un campo antiguo que solo existía en la memoria. Doña Caiquinha abanicaba el rostro con una tapa de cesto, haciendo remolinos de viento que no daban cuenta del calor.
pero ayudaban a distraer. Sus pensamientos vagaban por dentro. Pensaba en las ropas para coser, en los rezos que faltaban, en los hijos que ya habían partido para lejos y en las cartas que no llegaron en la cocina. El paño que cubría el tazón de arroz ya estaba húmedo. La harina de la gamella se pegaba en los rincones. Un pote de barro mantenía el agua fresca. Y quien bebía, bebía despacio, como si quisiese engañar al cuerpo. Los niños ya estaban callados, hasta Seca, siempre inquieto. Ahora apenas observaba una hilera de hormigas atravesando el umbral de la puerta. Seguía con la mirada atenta, como si cada hormiga tuviese una historia que decir. Del lado de fuera, el suelo del patio brillaba bajo el sol. Ninguna sombra osaba atravesar el centro del patio. Las hojas del mango ni se movían, y hasta los perros dormían sin ladrar, estirados bajo el cobertizo. Era un calor que hacía todo parar, pero no era incomodidad, era aceptación. Era el cuerpo diciendo: ahora es hora de silencio. Después volvemos a la lucha, la quietud absoluta de la tarde. El sonido más alto era el zumbido de una mosca rondando la palangana de barro. Ella volaba en círculos lentos, posaba, subía de nuevo, como si también estuviese cansada del propio vuelo. La hamaca de don Vicente rechinaba despacio, siguiendo el compás de la brisa, que intentaba entrar por la puerta entreabierta. Lucía, con el paño aún húmedo en el cuello, pasaba los dedos en los hilos del cabello trenzado, sin prisa. Observaba la llama apagada del fogón y contaba mentalmente las tareas que tendría al caer la tarde: buscar agua, colar el café de la merienda, barrer el patio. Pero por ahora, ella apenas existía, sin actuar, sin hablar, apenas presente en la casa en esos momentos. Parecía un ser vivo, respirando bajo, dormitando. El barro de las paredes transpiraba el calor de la tierra y el techo de paja soltaba finas partículas secas que bailaban en el aire como polvo encantado. En el cuarto, doña Chiquina cerraba los ojos, pero no dormía. El calor no dejaba. Entonces, en vez de eso, rezaba bajito, un rosario imaginario, sin cuentas ni cinta, apenas las palabras repetidas, susurradas con el corazón, más por hábito que por necesidad. Era su manera de mantener el tiempo en orden. Las gallinas habían desaparecido, los cerdos se enterraban en el lodo, hasta los insectos cantaban más bajo, como si hubiesen combinado respetar aquella hora sagrada. Seca, acostado en la sombra de la puerta, continuaba observando el mundo con ojos quietos. Sentía que aquel era un tiempo diferente, como si el mundo todo hubiese quitado los zapatos y pisado en silencio por el alma del día. Y en medio de aquel calor pesado, donde hasta los pensamientos ardían, había una belleza casi escondida, una belleza que no se muestra a quien corre, solo a quien para en el tiempo, en ese punto del día. Ya no era medido por minutos o tareas, sino por sensaciones. Era el momento en que el calor tomaba cuenta de los pensamientos, en que hasta el cuerpo más joven se rendía, en que no se hacía nada, y eso era todo. Don Vicente despertaba en silencio, sin abrir los ojos, apenas cambiando levemente de posición. No había urgencia. El calor enseñaba a no tener. Él se acordaba de los tiempos de mozo cuando cortaba leña al mediodía, solo para probar que aguantaba. Ahora sabía que el cuerpo tiene sus tiempos, y la tierra su lenguaje. Doña Chiquina movía lentamente un tazón con harina de maíz, preparando mentalmente la polenta de la cena. Aunque aún faltasen horas, hacía eso sin levantar, con la mente vagando por los cuentos antiguos que oyera cuando niña, en historias de asombro, de santos milagrosos, de gente que desaparecía en el monte y volvía diferente. Todo aquello volvía a la memoria con el calor, como si el pasado se calentase junto. Lucía garabateaba con carbón en la madera del umbral en corazones, nombres, dibujos de flores, su diario secreto, hecho de marcas discretas que el tiempo acabaría por borrar.
pero que mientras durasen serían de Ellan, en la sombra del cobertizo. Zeka recostaba la cabeza en el regazo de la hermana más vieja y dormitaba. Ella no se movía, respetando aquel momento que parecía intocable. El mundo podía estar derritiéndose allá afuera, pero allí había paz. Las gallinas comenzaban a salir de nuevo, probando la temperatura de la tierra con pasos cortos. Los gorriones volvían a cantar, aún tímidos, y el viento que se había recogido ahora soplaba leve, como una sábana de algodón corriendo por los hombros de la tarde. Era el prenuncio del regreso, pero aún no. Aún había tiempo para un poco más de nada. La primera en levantarse fue doña Chiquina. El paño mojado que antes descansaba sobre la frente, ahora secaba colgado en la silla. Ella pasó las manos en las caderas, hizo crujir las rodillas con cuidado y caminó hasta el fogón de barro. El fuego ya dormía hace horas, pero con un soplo y 2 astillas secas, ella reavivaba la llama. Era la señal silenciosa de que la tarde volvía a respirar. Del cuarto, don Vicente se irguió con lentitud, se sentó en el borde de la hamaca, calzó los zapatos de cuero viejo y vistió la camisa mismo aún sudada. Con un gesto casi automático, tomó el sombrero y el cigarro. El ritual del recomienzo estaba de pie en la cocina. Lucia llenaba el pote de barro con agua fresca. El cántaro hacía ruido al tocar el borde, y el sonido del agua bajando sonaba como música suave. La melodía que marca el fin de la pausa. Del lado de fuera, los animales también retomaban el ritmo. Las gallinas salían de los escondites y volvían a picotear. Los cerdos, antes tirados en el lodo, ahora hurgaban el suelo en busca de restos. El perro se estiraba bajo la sombra, bostezaba y movía la cola con pereza. Zeka despertó con los ojos aún pesados y demoró algunos minutos para entender si era mañana o tarde. Pero bastó el olor de la leña quemando para saber que ya era hora de levantaran el sol, aunque aún caliente, ya no era tan cruel. Comenzaba a inclinarse para el lado oeste, dibujando sombras más largas en el suelo agrietado. Las cigarras cantaban alto de nuevo, como si quisiesen compensar el silencio de las horas anteriores. Y así, poco a poco, la casa se reanimaba, no con prisa, sino con un acuerdo mutuo entre todos, gente, animal y planta, de que era hora de seguir, porque en el campo la vida nunca para completamente, apenas descansar la tarde. Ahora respiraba diferente. El peso del sol aún se hacía sentir, pero ya no aplastaba. Era como si el mundo hubiese despertado de una siesta profunda y con los ojos medio cerrados, volviese despacio a sus deberes. Don Vicente fue el primero en salir del patio con el facón en la cintura y la vara de palo en la mano, yendo hasta el monte bajo a buscar leña. Caminaba en pasos firmes, conocidos, como quien repite un trayecto sagrado. Cada árbol era su vecina. Cada atajo era un secreto solo de él, y en el crujir de las hojas secas, bajo sus pies, había una cadencia serena, casi musical en Lucía, aún con el paño en los hombros. Comenzó a barrer el patio. La escoba de ramas hacía aquel ruido característico, seco, rítmico, cortando el polvo y dibujando caminos en el suelo batido. Ella recogía plumas de gallina, hojas de anacardo y pequeños pedazos de cáscara de yuca, restos de la vida que allí se vivía con intensidad y simplicidad. Doña Caiquinha comenzaba a rallar la yuca para la tapioca de la merienda. Se sentaba en el taburete con el rallador sobre una palangana de aluminio y las manos ágiles, acostumbradas al movimiento. Era un sonido reconfortante, el raspar de la raíz contra el hierro, como si dices, la vida continúa. Zeka ayudaba al abuelo a recoger los huevos del gallinero con cuidado. Metía las manos entre la paja, desviaba de los picos protectores de las gallinas y colocaba los huevos en la canasta de bambú. Los dedos pequeños aprendían a respetar la delicadeza de la vida y también su fragilidad. Al fondo, el mugido de los bueyes resonaba del pasto. Los hermanos más viejos traían los animales para el corral, empujándolos con gestos pacientes y firmes.
Era hora de recoger la leche de las vacas, de acomodar la sal en los comederos, de verificar si alguna cría no se había perdido en el monte. La sombra comenzaba a alargarse y con ella el tiempo de trabajar en silencio, en comunión con la tierra. Volvía a afirmarse en poco a poco. La tarde se coloreaba con sonidos. El mugido grave de los bueyes, el arrastrar de baldes en el corral, el tintinear de los utensilios de cocina, el arrullar de las palomas en el techo, era la música cotidiana del campo, regida por el compás de la necesidad y de la tradición. Don Vicente ya estaba de vuelta, con un haz de leña en los hombros y el facón envainado, la camisa pegada a la espalda, sudada, marcada por el esfuerzo. Pero su paso era leve, no había prisa ni queja, apenas el saber silencioso de que aquel trabajo era semilla para los días que vendrían. Lucia ahora organizaba los huevos recogidos en la canasta, separando los mayores de los menores. Algunos serían usados en el pastel de maíz de la noche, otros guardados con cariño para vender en la feria del domingo. Mientras contaba los huevos, tarareaba una canción antigua, casi olvidada, que aprendiera con la madre. La voz era baja, casi un susurro, como si cantase para la propia alma. Zeca corría detrás de los patos en el estanque, riendo alto al ver a uno de ellos zambullirse y desaparecer por segundos. El calor ya no lo incomodaba. El cuerpo pequeño tenía energía de sobra, y la risa de él era como viento fresco en el alma de la casa. En el corral, los niños mayores recogían la leche de las vacas con gestos cuidadosos. El sonido del líquido golpeando en el fondo de la lata de aluminio era hipnótico, repetitivo. Una vaca se agitaba, otra se acomodaba. Las manos ya sabían los ritmos de cada una. Como si fuese una danza entre animal y hombre, en doña Chiquina movía la mazamorra en el fogón de barro. El olor de clavo y canela comenzaba a esparcirse por la casa. Era el prenuncio de la merienda, del confort, del atardecer que se aproxima, lleno de promesas simples, comida caliente, conversación en la baranda y un cielo que va cambiando de color. Y así, entre tareas y silencios, entre gestos y olores, la tarde avanzaba. El cansancio volvía a instalarse, pero era un cansancio bueno, de aquellos que hacen al cuerpo agradecer y al alma reposar. El cielo comenzaba a cambiar de tono. El azul intenso del medio de la tarde daba lugar a un dorado anaranjado que escurría lentamente por los techos de paja, por las hojas de las bananeras y por las espaldas curvadas de los trabajadores. La luz del atardecer, suave como un susurro, pero firme como don Vicente, apilaba la leña al lado del fogón con precisión de quien conoce el tamaño exacto de cada pedazo, como si la madera también fuese gente y precisase de un rincón cierto para descansar. Después, con las manos firmes, encendía nuevamente la llama, ahora no más para el almuerzo, sino para la cena y el café de la noche. En doña Chiquina cernía la goma de la tapioca con delicadeza, dejando caer copos finos sobre la tabla de madera. Su rostro brillaba de sudor, pero la mirada era serena. Ella gustaba de ese pedazo del día cuando todo ya fue hecho, y lo que resta es apenas finalizar con cariño. Zeca volvía del corral con el balde de leche en las manos. Andaba despacio, concentrado, intentando no derramar ninguna gota. Cada paso era calculado, como si carguese un tesoro líquido, y de hecho era aquella leche. Era sustento, era cambio en la feria, era promesa de queso fresco en el día siguiente. Lucia barría el frente de la casa, rayando líneas paralelas en la tierra batida con la escoba de ramas. De vez en cuando miraba para el cielo, midiendo cuánto tiempo faltaba para oscurecer. Aún daría tiempo de recoger algunas verduras en la huerta y preparar el té de hierba dulce. El olor del fogón encendido se esparcía por la casa. Era aroma de casa viva, de gente dentro de comida llegando. El humo subía en espirales torcidas por el cielo ya colorido, dibujando promesas de noche.
En el campo la tarde no termina con un silbato, termina con la luz cambiando, con el cuerpo diciendo basta por hoy y con el corazón sintiendo que mismo en la simplicidad todo fue pleno, la luz del sol. Ahora besaba apenas lo alto de los árboles. Las ramas del anacardo y del juazeiro dibujaban sombras largas por el patio, como dedos largos estirando el tiempo. Era la señal clara. El día se recogía. Doña Chiquina terminaba de pasar el paño de plato en la mesa improvisada. Un haz de luz dorada aún atravesaba la ventana de listones y se esparcía por la cocina, iluminando los potes de barro y el tacho de hierro. Con una belleza silenciosa, la mazamorra burbujeaba en el fogón y ella movía despacio, como si cada vuelta de la cuchara dijese: a la vida tiene ritmo, y él es lento. Zeca, ahora con el rostro sucio de tierra, venía corriendo del monte con un nido en la mano. Un pajarito aún pelado recién nacido temblaba en el fondo de la paja. El abuelo miró con una mezcla de reprobación y cariño. Lugar de pichón es en el nido. La naturaleza sabe cuidar. Y Zeca cabizbajo volvió para recolocar el animalito en la rama cierta. El gesto era pequeño, pero la enseñanza era inmensa. En el campo, cada cosa tiene su tiempo, su lugar, su misión. Mientras eso, Lucía lavaba los últimos paños en el tanque improvisado de piedras. Sus manos bailaban entre jabón y agua, y ella tarareaba otra vez, ahora más alto. La canción resonaba entre los árboles, mezclándose a los sonidos del corral y al balido de las cabras. Era así que el día se afirmaba, con sudor, con música, con silencio y con gestos antiguos. Nada era hecho por vanidad, todo era hecho por necesidad. Mismo así, había belleza en cada rincón, en cada surco, en cada nudo de paja, porque quien vive del suelo aprende a encontrar sentido, hasta en lo que parece invisible. El sol ya había subido lo bastante para cortar las sombras. Era la hora en que los cuerpos comenzaban a pesar, en que el sudor se acumulaba bajo el sombrero y en los pliegues de las ropas, y en que el pensamiento comenzaba a volver despacio para la cocina, para el olor del frijol, para la esperanza de un pedazo de carne salada o de un pepino rehogado. En la baranda, doña Chiquina preparaba la leña para el fuego del mediodía. Las astillas secas, apiladas con cuidado, estallaban bajo el toque de la llamarada. Un caldero pesado ya estaba sobre el fogón de barro, con el agua hirviendo poco a poco y el humo saliendo por la chimenea rústica, dibujando espirales contra el cielo. Claro, Lucia movía el frijol con la cuchara de palo, mientras vigilaba la olla con arroz. Sabra la mesa, un tazón de barro, con harina seca, un manojo de perejil, recogido de la huertita al lado, y una tabla con pedazos de calabaza cortada. Era el almuerzo siendo construido con lo que se tenía, y lo que se tenía era siempre suficiente. Los hombres comenzaban a volver en grupos pequeños, primero los más viejos, después los más mozos, el rostro sudado, las manos sucias de tierra, el sombrero en la mano en respeto al techo de la casa. No era regla, pero era costumbre entrar de cabeza descubierta. Los niños llegaban luego después, algunos riendo, otros cansados, pero todos con los ojos brillando de sol y libertad. Zeca corría directo para el pote de barro con agua fresca, bebía con las dos manos en concha y dejaba escurrir por la barbilla, sintiendo la vida correr por dentro. Otra vez en la mesa era puesta con rapidez, platos de aluminio, cucharas abolladas, vasos de vidrio grueso. No había lujo, había hambre y voluntad. Pero antes de cualquier mano tocar la comida, venía la oración. Don Vicente, con voz firme, decían: Señor, bendice este alimento, fruto de la tierra y de nuestro sudor, que nunca nos falte mesa, ni coraje. Y todos repetían el amén, como si fuese la última palabra antes de un nuevo capítulo del día. Era el fin de la mañana. Pero en el campo, cada fin es solo el comienzo de otra parte. El sol, ahora en el centro del cielo,
reinaba absoluto. La luz ya no era suave como la de la mañana, era seca, directa, cortante. El suelo del patio estallaba bajo los pies descalzos, como si quemase por dentro. La sombra del anacardo encogía delgada y inútil, y hasta los animales buscaban abrigo. Era la hora en que todo paraba. En la baranda don Vicente se quitaba el sombrero, se sentaba en la hamaca y soltaba un suspiro hondo. El cigarro de paja quedaba olvidado en la comisura de la boca. Los ojos semicerrados no miraban nada, apenas descansaban. Las manos cruzadas sobre la barriga subían y bajaban lentamente, mecidas por el rechinar suave de la hamaca y por el compás de la respiración andoña. Chiquina estiraba las piernas en la silla de bambú, un paño mojado en la frente y la toalla blanca en el regazo. El frijol aún burbujeaba en el fondo de la olla, pero el fuego ya era blando, solo para mantener tibio. El calor hacía la olla transpirar, así como las paredes de barro, que soltaban un olor húmedo y antiguo. Lucía, después de lavar la loza del almuerzo, se sentaba en el umbral de la puerta con los pies extendidos en la tierra fría de la sombra. Tenía los ojos bajos, el pensamiento lejos. Allí, en aquella media hora de silencio, descansaba más que en cualquier hamaca. Los niños estaban esparcidos por los rincones más frescos de la casa. Uno dormía enrollado en un paño de suelo. Otro se balanceaba despacio en el taburete de 3 piernas. Seca, acostado en el suelo batido, dibujaba con el dedo espirales invisibles en el polvo fino en el lado de fuera. Solo el viento se movía. Y mismo así, despacio, las hojas del papayo se mecían con pereza, como si estuviesen con calor también. Los gallos se callaban, los bueyes rumiaban a la sombra, hasta los pájaros parecían dormitar entre las ramas. Era como si el mundo todo supiese: esta es la hora del silencio. El calor no era apenas físico, era también espiritual. Hacía al cuerpo bajar la guardia, hacía a la mente callarse. Había un respeto colectivo por el sol, por el tiempo, por el cansancio, y nadie osaba quebrar ese pacto. El tiempo ahora parecía derretirse. Cada segundo era más lento que el anterior, como si hasta las agujas del reloj, si hubiese unos ejecusasen a seguir. En el campo, la hora del calor era la única en que nadie cobraba prisa. El calor subía del suelo en ondas casi visibles. Las paredes de la casa, aunque espesas, soltaban un vaho caliente que se agarraba a la piel. La madera de la puerta chillaba con el calor, y las tejas estallaban de vez en cuando, como si reclamasen bajito a don Vicente, acostado en la hamaca. Dormitaba de ojos entreabiertos, pero no dormía profundo. Era un sueño leve, como diporito. De vez en cuando él refunfuñaba una palabra, como si hablase con alguien que ya se fue. Tal vez estuviese soñando con el padre, con el tiempo de la infancia, o con un campo antiguo que solo existía en la memoria. Doña Caicuiña abanicaba el rostro con una tapa de cesto, haciendo remolinos de viento, que no daban cuenta del calor, pero ayudaban a distraer. Sus pensamientos vagaban por dentro. Pensaba en las ropas para coser, en los rezos que faltaban, en los hijos que ya habían partido para lejos, y en las cartas que no llegaron en la cocina. El paño que cubría el tazón de arroz ya estaba húmedo. La harina de la gamella se pegaba en los rincones. Un pote de barro mantenía el agua fresca, y quien bebía, bebía despacio, como si quisiese engañar al cuerpo. Los niños ya estaban callados, hasta Seca, siempre inquieto. Ahora apenas observaba una hilera de hormigas atravesando el umbral de la puerta. Seguía con la mirada atenta, como si cada hormiga tuviese una historia que decir. Del lado de fuera, el suelo del patio brillaba bajo el sol. Ninguna sombra osaba atravesar el centro del patio. Las hojas del mango ni se movían, y hasta los perros dormían sin ladrar, estirados bajo el cobertizo. Era un calor que hacía todo parar. Pero no era incomodidad. Era aceptación. Era el cuerpo diciendo: ahora es hora de silencio. Después volvemos a la lucha, la quietud absoluta de la tarde. El sonido más alto era el zumbido de una mosca
rondando la palangana de barro. Ella volaba en círculos lentos. Posaba, subía de nuevo, como si también estuviese cansada del propio vuelo. La hamaca de don Vicente rechinaba despacio, siguiendo el compás de la brisa, que intentaba entrar por la puerta entreabierta. Lucía, con el paño aún húmedo en el cuello, pasaba los dedos en los hilos del cabello trenzado, sin prisa. Observaba la llama apagada del fogón y contaba mentalmente las tareas que tendría al caer la tarde. Buscar agua, colar el café de la merienda, barrer el patio, pero por ahora ella apenas existía, sin actuar, sin hablar, apenas presente en la casa. En esos momentos parecía un ser vivo, respirando bajo, dormitando. El barro de las paredes transpiraba el calor de la tierra, y el techo de paja soltaba finas partículas secas que bailaban en el aire como polvo encantado. En el cuarto, doña Chiquina cerraba los ojos, pero no dormía. El calor no dejaba. Entonces, en vez de eso, rezaba bajito, un rosario imaginario, sin cuentas ni cinta, apenas las palabras repetidas, susurradas con el corazón, más por hábito que por necesidad. Era su manera de mantener el tiempo en orden. Las gallinas habían desaparecido, los cerdos se enterraban en el lodo, hasta los insectos cantaban más bajo, como si hubiesen combinado respetar aquella hora sagrada. Zeca, acostado en la sombra de la puerta, continuaba observando el mundo con ojos quietos. Sentía que aquel era un tiempo diferente, como si el mundo todo hubiese quitado los zapatos y pisado en silencio por el alma del día. Y en medio de aquel calor pesado, donde hasta los pensamientos ardían, había una belleza casi escondida, una belleza que no se muestra a quien corre, solo a quien para en el tiempo. En ese punto del día ya no era medido por minutos o tareas, sino por sensaciones. Era el momento en que el calor tomaba cuenta de los pensamientos, en que hasta el cuerpo más joven se rendía, en que no se hacía nada, y eso era todo. Don Vicente despertaba en silencio, sin abrir los ojos, apenas cambiando levemente de posición. No había urgencia. El calor enseñaba a no tener. Él se acordaba de los tiempos de mozo cuando cortaba leña al mediodía, solo para probar que aguantaba. Ahora sabía que el cuerpo tiene sus tiempos y la tierra su lenguaje. Del lado de fuera, los sonidos del monte tomaban cuenta. Los grillos cantaban más fuerte, los sapos croaban de lejos y de vez en cuando una rama estallaba en lo oscuro, recordando que la noche es animal vivo y no le gusta ser olvidada. Pero allí dentro todo era calma. La casa parecía respirar junto con sus moradores, los techos, las puertas, el barro de las paredes, todo parecía descansar también. En el estante de la cocina reposaba el pilón, en el rincón de la sala, el taburete del abuelo, en la baranda la gamella con restos de maíz. Todo en su lugar, todo durmiendo. Guay en el cuarto, entre suspiros y ronquidos leves, corazones latían en el mismo compás lento de la noche campesina. No había sueños apresurados, ni miedo del mañana, porque quien vive con la tierra aprende que cada día es semilla, y cada noche reposo. Aún era oscuro, pero ya no era el oscuro profundo de la medianoche, era el oscuro que carga la promesa, una oscuridad más leve, más azul, que susurra al oído de la tierra: es hora de despertar. En lo alto del cielo, las últimas estrellas resistían. Una u otra se apagaba despacio, como quien cede espacio al día que se aproximaba sin prisa. La brisa aún era fría, pero ya traía el olor de la mañana. Olor d'úaro hocico, de pasto mojado, de tierra que respiraba hondo después de una noche larga andó. La casa aún dormía. La lámpara estaba apagada y la ceniza del fogón enfriaba en silencio. Pero había un tiempo invisible que se movía, y él, como siempre, comenzaba por el gallo. Primero uno, después otro, después tres, y luego un coral entero de cantos atravesaba el patio como un anuncio antiguo. La vida recomenzó. Doña Chiquina fue la primera en abrir los ojos. Siempre era
Sabía, mismo de ojos cerrados, que el gallo ya tenía cantado 3 veces. Su cuerpo conocía el ritmo del día mejor que cualquier reloj. Se sentó en el borde de la hamaca con cuidado, acomodó los cabellos presos en un paño, calzó las chinelas gastadas e hizo la señal de la cruz en la cocina. Lucía apareció luego enseguida, aún soñolienta, pero ya con las manos en los gestos de siempre: encender el fuego, preparar el café, cortar un pedazo de panela, colocar la pava en el brasero. La luz del sol aún no entraba, pero el olor del café ya anunciaba el nuevo día. Don Vicente tosió en el cuarto de al lado. Era su manera de decir buenos días. Luego él estaría en la puerta con el sombrero de paja en la cabeza y el cigarro de paja pendiendo de los labios. Como ayer, como siempre. Poco a poco los otros despertaban también. Un ruido de hamaca, un estirarse de niño, un carraspeo aquí, otro allá. La casa volvía a pulsar. El campo abría los ojos allá afuera. Los animales ya estaban en movimiento. Las gallinas agitadas, los cerdos impacientes, los bueyes rumiando bajo el mango. El mundo no esperaba a nadie. Y allí, en la orilla de aquel nuevo día, nadie reclamaba. Porque vivir en el campo era entender que la vida es hecha de recomienzos, y que el sol, al nacer, no carga promesas, carga trabajo, pero también carga la oportunidad de hacer todo de nuevo, y tal vez un poco mejor en la cocina. La pava silbaba bajito, como si no quisiese despertar al mundo de una vez. El café era colado con calma en el paño, ya oscurecido por el tiempo, colgado en un aro de alambre que quedaba siempre allí encima de la tetera de barro. El aroma se esparcía por la casa, disolviendo los últimos hilos de sueño. La cuenca pasaba de mano en mano, siempre en el mismo orden. Primero el padre, después la madre, después los hijos más viejos y por fin los pequeños. Cada uno tomaba un sorbo, soltaba un suspiro y decía: «Como un ritual está fuerte hoy». «Está de la manera cierta», respondía Lucia con una sonrisa discreta, al lado de la mesa simple. Los pedazos de panela eran repartidos con el cuchillo de mango torcido, siempre guardado en el cajón de paño grueso. Un puñado de harina en la calabaza, un sorbo de café por encima y ¡listo! El cuerpo comenzaba a despertar, alimentado por aquello que la tierra diera. Allá afuera, la neblina aún tocaba el suelo, pero las herramientas ya comenzaban a ser separadas. El hacha recostada en la pared, la azada de mango liso, el sombrero ajado, colgado en el gancho de la puerta. Don Vicente, ahora sentado en el banco del cobertizo, observaba el cielo, buscaba señales de lluvia, de viento, de calor. Leía las nubes como quien lee una carta antigua. No decía nada, solo asentía con la cabeza, como quien confirma algo con el propio tiempo. «Hoy da para plantar de en fin. La tierra está pidiendo», respondió Chiquina. Sin levantar los ojos de la olla, los niños, aún con los pies descalzos y los ojos legañosos, salían de la casa poco a poco. Algunos iban a ayudar en el sembradío pequeño, otros a cuidar de los animales. Zeca, con la camisa arrugada y el cabello erizado, ya buscaba al abuelo. Quería cazar pajarito de nuevo. El abuelo decía que solo quien sabe oír el monte puede entender la vida. En la orilla del corral, Lucía tiraba el resto del agua del día anterior en las plantas y verificaba la planta de yuca que comenzaba a brotar. La vida seguía en gestos. Ninguno de ellos era apresurado, pero todos eran necesarios. Y así, sin precisar de grandes anuncios, el día comenzaba de nuevo. Cada uno sabía su lugar, su ritmo, su labor. No había tabla de horarios, ni grito de jefe. Había la voz del viento, el canto del gallo, el calor de la tierra. Era eso que dictaba el tiempo en el sol. En fin, daba sus primeras señales de presencia. No con prisa, sino con firmeza. Un hilo dorado comenzaba a estirarse por encima de la sierra, golpeando leve en las hojas aún húmedas del anacardo, reflejando en charcos olvidados por la madrugada
y brillando en el lomo de los bueyes que ya rumiaban en el pasto. La tierra calentada por dentro soltaba un vapor casi invisible. Era como si también ella despertase, estirándose en silencio, lista para más. Un día de laboran. En el sembradío pequeño, los pasos de doña Caicuinja se hundían levemente en la tierra blanda. Ella cargaba la sembradora en un brazo y una azada en el otro. Acomodaba el paño de la cabeza, prendía los cabellos en un nudo firme y comenzaba el trabajo como quien reza, despacio, con fuerza y fe. Cada agujero abierto era un gesto antiguo, heredado de madre, de abuela, de bisabuela, y cada semilla lanzada en el suelo venía acompañada de una palabra baja, una bendición simple, una esperanza silenciosa. «Ve, mi hija, crece fuerte, crece bonita», murmuraba ella mientras cubría la semilla de frijol con cuidado allá abajo. Don Vicente ya había comenzado a conducir los bueyes. La carreta rechinaba por el camino de tierra, llevando la leña cortada en el día anterior, el ruido del cuero contra el arreo, el estallar del látigo en el aire, sin jamás tocar a los animales, y el susurrar de las ruedas en las piedras, componían la banda sonora de la mañana campesina. Los niños trabajaban en silencio, sudando temprano, pero sin reclamación. Cargaban baldes de agua del pozo, limpiaban el chiquero, vigilaban los carneros. Era vida de esfuerzo, pero también de pertenencia. Allí cada uno sabía que era parte de algo mayor, de la tierra, de la casa, de la historia. Lucía tendía ropas lavadas en la cerca, torciendo cada paño con la fuerza de las manos jóvenes. Cantaba bajito una moda de viola que aprendiera con la tía. El canto no era solo melodía, era compañía para el alma. Y todo eso acontecía sin platea, sin testigo, sin aplauso. Apenas el cielo, la tierra y el tiempo. Esos tres señores que siempre estuvieron allí y siempre estarían. El sol ahora ya se mostraba entero, redondo y caliente, flotando sobre el paisaje como un rey antiguo. Sus rayos tocaban todo, los techos de paja, las hojas anchas del sembradío, los rostros sudados de los trabajadores. La luz era clara, pero no despiadada. Era una luz que conocía el lugar donde caía, que respetaba el paso lento del campo. En el campo, don Vicente ya había dado cuenta de cargar los sacos de maíz que restaron de la cosecha anterior. El sudor escurría del cuello, mojando el cuello de la camisa raída, pero los ojos permanecían atentos, vigilando la tierra, como quien vigila a un hijo pequeño. Él sabía dónde la cerca estaba floja, donde la plaga amenazaba, donde la hormiga comenzaba su avance sigiloso. Era un hombre que leía el suelo como quien lee un mapa. Doña Chiquina, en el patio, ya había acomodado los cestos. Separaba las ramas de yuca con los dedos ágiles y la paciencia de quien vive en comunión con el tiempo. Sus pies descalzos sabían la temperatura de la tierra solo por el toque, y las manos firmes sabían la medida exacta entre fuerza y cuidado. En la sombra del anacardo, los niños menores jugaban con muñecos de mazorca y cáscaras de coco. La imaginación volaba alto, mismo con los pies firmes en el suelo, y aquel jugar simple y sin prisa era parte también del aprendizaje, de respetar los ritmos, de inventar belleza en la escasez. Don Vicente se sentaba en el banco de la puerta, un pedazo de tabaco en las manos, un cuchillo en la otra, cortaba despacio, preparaba el cigarro, miraba el cielo como quien leía un libro. El rostro se encendía con la brasa, y él suspiraba como quien dice, a más un día vencido. Los niños pequeños, ya bañados, corrían con las ropas limpias, aún con olor a jabón y a sol. Jugaban cerca del patio, bajo los ojos atentos de los mayores. Sabían hasta dónde podían ir, y cuando la voz de la madre subía era hora pero la última agua era buscada, la última cerca verificada, el último animal alimentado. Todo necesitaba ser cerrado, amarrado, protegido, no por miedo, sino por costumbre. En el campo, hasta la noche era acogida con gesto doña Chiquina,
servía la comida en silencio. Las cuencas pasaban de mano en mano, la harina cubría el frijol grueso, el caldo escurría por el pan de maíz, y el silencio de la mesa era interrumpido apenas por el sonido de las cucharas golpeando levemente, por la respiración de quien agradece sin decir palabra. Del lado de fuera, los grillos ya cantaban, las cigarras callaron. La noche era otra señora. Exige, susurro y manta hasta la barbilla. El llanter terminaba con una última cucharada y un último sorbo de agua fresca de la tinaja. La loza era poca y lavada allí mismo, en la palangana grande, con jabón de ceniza y paño grueso. La toalla del fogón era sacudida, las ollas cubiertas y el fuego dejado con brasas suaves, como un centinela de la madrugada. Lucía pasaba un paño húmedo en el suelo de barro de la cocina, no por limpieza, sino por costumbre. Había algo sagrado en aquel gesto, como si apagar el rastro del día preparase el suelo para el descanso de la noche dentro de la casa. La lámpara ya temblaba con su luz amarillenta. Sus sombras jugaban en las paredes de barro apisonado, bailando junto con el viento que entraba leve por las grietas de la puerta. Don Vicente contaba las últimas palabras del día con parsimonia. Sentado en su silla de paja, hablaba sobre el tiempo, sobre los bueyes, sobre la sequía que tal vez viniese más temprano aquel año. Los niños, acostados sobre esteras, escuchaban con ojos entreabiertos, como si aquellas palabras ya viniesen envueltas en sueño. Doña Caiquín ya pasaba un paño húmedo en la frente del nieto, acomodaba la manta, hacía la señal de la cruz en silencio. En el campo no se dormía sin antes rezar, aunque el rezo fuese solo un pensamiento callado. Los grillos ahora tomaban cuenta del sonido. El viento hacía las hojas del anacardo susurrar, y el mundo iba recogiéndose casa por casa, alma por alma. Era el fin de más un día como tantos otros, pero único en su entereza. Un día en que la tierra dio lo que podía, en que el cuerpo hizo lo que aguantaba, en que el silencio enseñó más que 1000 palabras. El campo se apagaba despacio, como si adormeciese con cuidado, para no despertar al cielo. En la noche ya se asentado entera sobre el campo. No había más ningún vestigio de sol, ni siquiera en el horizonte. La oscuridad era gruesa, completa, como una manta de lana oscura, envolviendo el mundo. Pero dentro de la casa, la luz parpadeante de la lámpara aún resistía, bailando en las paredes y haciendo las sombras parecer vivas. La llama temblaba a cada soplo del viento que entraba por las grietas de la puerta, y era ese temblor que daba vida al cuarto. Nada de luz eléctrica, nada de ruido de calle, nada de motores o relojes digitales, solo el chillido de la mecha, el olor dulce del queroseno y el crepitar distante de una ramita olvidada en el fogón a leña. Doña Chiquina acomodaba su silla cerca de la pared, bien debajo de la lámpara, colgada en un gancho torcido. El hilo era un cordel grueso, trenzado por ella misma años antes. Ella hacía eso toda la noche. Se sentaba en el mismo rincón con las manos posadas en el regazo y los ojos blandos de cansancio, pero aún atentos como los de una lechuza. Los niños ya lavados, vestidos con ropas más sueltas, se agrupaban en el suelo en esteras o paños extendidos, algunos con la barbilla apoyada en las manos, otros ya con los ojos semicerrados. Luchando contra el sueño era el ritual más sagrado de la noche al oír una historia, a veces inventada, a veces contada por la 1000ª vez, pero siempre oída como si fuese la primera. Hoy voy a contar del fuego que cayó del cielo, dijo doña Chiquina con la voz ronca y mansa. Los niños se encogieron un poco. Sabían que venía cosa buena. Era un tiempo de mucha sequía. La tierra estaba agrietada, los animales flacos, y el cielo no daba señal de nada, ni lluvia, ni viento, ni esperanza. Fue ahí que, en una madrugada de esas, sin aviso, el cielo se abrió en un resplandor tan grande que despertó hasta a las gallinas, y cuando miraron para el patio,
vieron un rasgo de fuego quemando el suelo. Unos dicen que era estrella fugaz, otros juran que era aviso de los santos. Pero el viejo Raimundo, que vio todo con esos ojos, dice que fue el ángel de la peste, pasando y rayando su camino. Los pequeños estaban inmóviles, hasta los grillos parecían haber silenciado, como si oyesen también. Doña Chiquina proseguía con la trama como quien borda, punto por punto, pausa por pausa. Hablaba de noches en que se oían pasos sin nadie cerca, de sombras que aparecían en medio del monte, de un buey encantado que lloraba cerca del riachuelo, y cada palabra suya ganaba peso con el ruido del viento, o el estallido de la madera vieja de la casa. No había libro, no había ilustración, pero los ojos de los niños veían todo, porque allí, en aquella noche de 1850, la imaginación era una sala inmensa, abierta y oscura, iluminada apenas por una lámpara y la voz de una abuela, y tenía también la historia de la mula sin cabeza. Continuaba doña Chiquina, sin prisa, como quien cose la memoria de todos. Los ojos de los niños se agrandaban un poco más, aunque ya supiesen cómo el cuento terminaba. El miedo y la fascinación andaban de manos dadas en aquel suelo de tierra, y en aquella noche caliente de 1850, donde la oscuridad era densa y la imaginación libre, todo era posible. Dicen que todo jueves a medianoche ella corre suelta por los campos. Un caballo de fuego, con cuerpo de mujer sin cabeza, escupiendo brasa por la garganta, y donde pasa los perros se callan, los gallos huyen, y nadie duerme más. En el pequeño Seca, que luchaba contra el sueño, se aproximaba de la hermana y susurraba bajito: ¿Y si ella viene aquí? Lucía, ya acostumbrada con el miedo del hermano, susurraba de vuelta: Aquí hay cruz en la puerta. Y la abuela rezó antes de dormir: Ella no entra. La palabra de la abuela era escudo contra todo, contra mula sin cabeza, hombre lobo, alma en pena, y hasta contra la soledad de las noches largas del sertón, porque más que contar historias, doña Chiquina pasaba sabiduría, y con ella venía un sentido ancestral de protección. A veces, el compadre Ernesto, si pasase la noche allí, contaba 1 o 2 cuentos también. Su voz era más grave. Sus historias venían con olor de camino y sonido de acordeón. Hablaba del vaquero que desapareció en un sendero y volvió solo meses después, hablando cosas que nadie entendía. Contaba del riachuelo que secaba todo el año, menos cuando llovía sangre, y juraba, mirando en los ojos de los niños, que era todo verdad. Quien anda mucho por ese sertón ve cosa que ni cura explica, decía él, haciendo una pausa dramática para tragar el cigarro de paja. La lámpara bailaba más fuerte con el viento, y era en esas horas que el miedo se mezclaba al calor, y el sudor en la nuca no era solo por causa del clima, era el respeto por aquello que no se ve, pero que puede estar mirando desde la ventana. Dentro de la casa todos escuchaban, hasta quien fingía dormir, porque en el campo historia no es solo pasatiempo, es herencia, es oración, es enseñanza disfrazada de asombro, es la forma más antigua y más viva de mantener a los que vinieron antes cerca, y en el fin de cada historia había siempre el mismo desenlace, un silencio denso, un suspiro y una última mirada en dirección a la puerta cerrada, solo para verificar, porque al final nunca se sabe. La última historia ya había sido contada, pero nadie se levantaba luego. Era como si el silencio que venía después fuese también parte de la narrativa, una especie de pausa sagrada, de respiro colectivo, como si todos estuviesen absorbiendo el peso invisible de las palabras dichas. El viento continuaba soplando por las grietas, las sombras bailaban menos, la llama de la lámpara comenzaba a bajar, consumiendo la mecha con paciencia. Era el mundo diciendo que ya bastaba de tanto imaginar, que ahora era la hora de soñar. Doña Chiquina se erguía despacio, sus rodillas crujían como madera seca, colgaba la lámpara más cerca de la puerta
y volvía para el cuarto en pasos lentos, dejando para atrás un perfume de tabaco y sabiduría. No decía buenas noches, apenas dejaba el silencio responder a Lucia, recogía los paños usados como estera, doblaba con cuidado y cubría a los hermanos pequeños con una manta fina. Uno a uno, los ojos iban cerrándose. Algunos aún resistían, fingiendo escuchar pasos en el patio o esperando oír más una historia, pero el sueño vencía siempre. Don Vicente soltaba un suspiro largo, acomodándose en la hamaca. Sus dedos gruesos hacían la señal de la cruz, de ojos cerrados, y la hamaca comenzaba a rechinar en un vaivén casi musical. La tarde volvía a respirar hondo. Después de la calma del almuerzo, el mundo parecía estirarse junto con los hombres, las gallinas, los bueyes y el viento. No había prisa, pero había un llamado, no de voz, sino de rutina. El sol más inclinado seguía quemando firme, aunque ahora sus rayos se derramaran con más dulzura sobre los campos y los techos. Don Vicente se levantaba despacio antes de retomar el servicio, miraba el cielo no por Javito, sino por sabiduría, leía el movimiento de las nubes, la dirección del viento, el silencio de las aves. Allí cada detalle del firmamento decía alguna cosa. Si la garza volaba bajo, lluvia venía. Si el viento soplaba caliente, era día de continuar sin descanso en la sombra del galpón. El cuero de la silla de montar esperaba arreglo. Una tira estaba rota, y Vicente acomodó el facón pequeño sobre la piedra para cortar el exceso. Sus dedos, callosos y precisos, trabajaban como quien hace bordado. La silla allí no era solo de montar a caballo, era parte de la labor, de la vida, y un campesino de 1850 no dejaba nada sin arreglar. Del otro lado de la casa, Lucía tendía la última tanda de ropa en el tendedero improvisado entre dos estacas. El jabón de ceniza aún escurría de las telas. El viento hacía las camisas bailar en silencio. Como fantasmas domésticos celebrando el fin de la limpieza, a los niños corrían con baldes hasta la cacimba, una pequeña fuente de agua recostada al monte, donde llenaban las vasijas para los animales. El agua era clara, pero llena de hojas, y era preciso esperar que se asentara. El mayo R.T.O. vigilaba a los hermanos con autoridad improvisada. Sabía que aquella tarea era entrenamiento de responsabilidad, aunque nadie dijera eso con palabras. Al fondo, el becerro mugía, pidiendo sombra, y la cabra preñada andaba despacio por el sendero de arena caliente, buscando el frescor escondido detrás de los matorrales en la baranda. Doña Chiquina alineaba una hilera de mazorcas, de maíz, sobre el banco de madera. Retiraba la paja con cuidado y separaba los granos en una gamella grande. A cada puñado que caía, el sonido de los granos era como lluvia de verano. Brevi, firmi, hitchmiku. Era el sonido de la abundancia guardada para después. Ella no hablaba, pero pensaba en silencio. Recordaba al padre, a la madre, los tiempos de sequía en que el maíz era casi oro, y de cómo aprendió desde pequeña que guardar era un gesto de fe. Quien guarda cree que el mañana bien en el tiempo iba densificándose. La tarde ganaba tonos más pesados, el cielo antes claro comenzaba a vestir colores de óxido y cobre. Los sonidos iban cambiando. También salían los cantos alegres de las mañanas y entraban los estallidos secos de la madera. El batir de las azadas finales, el piar esporádico de alguna ave solitaria, era la mitad del segundo turno de la vida, y todos sabían eso, aunque nadie dijera en voz alta. En el campo, el silencio de la tarde era una cosa viva. No era ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que no necesitaba ser dicho. Era el ruido de la azada golpeando rítmica en la tierra seca. Era el susurrar de las hojas del maizal, meciéndose despacio con la brisa. Era el mugido de los bueyes a lo lejos, el batir del pilón en la cocina, el silbido fino de Juvenal mientras afilaba el facón para cortar las varas de bambú. En aquel pedazo de tierra,
Cada persona sabía lo que tenía que hacer, no porque alguien mandaba, sino porque la propia tierra decía. Había una sabiduría silenciosa entre ellos y el suelo, un intercambio que dispensaba la conversación. Don Vicente volvió al sembradío de arriba con los niños mayores. Llevaron la carreta ahora sin prisa. Irían a buscar leña seca para reforzar la pila que calentaría las noches de los próximos días. La sequía aún no había llegado, pero ella siempre venía. Era cuestión de tiempo, y quien vive de la tierra aprende a andar delante del tiempo, no detrás. Los niños andaban detrás del viejo como si andaran detrás de un mapa. Observaban sus gestos, los lugares donde él fijaba la mirada, las ramas que él probaba con el pie antes de cortar. Todo aquello era aprendizaje. La escuela allí era el monte, el maestro era el abuelo, y el cuaderno era la memoria más abajo. Cerca del riachuelo, Lucía recogía las hojas de vinagrera para preparar el té de la noche. También recogió algunas flores de saúco que se secarían al sol. Remedio casero para resfriado, decía la madre. Si el pecho silba, es solo hervir con miel. Y aunque nadie estuviera enfermo, era bueno tener cerca. El saber de las hierbas pasaba de mujer a mujer como oración. Zeca, el pequeño, se había escapado para la sombra del árbol de yuca. Llevaba consigo un pedazo de madera y un cuchillo sin punta, regalo del abuelo. Intentaba esculpir un pequeño caballo, como había visto en los juguetes que los feriantes vendían en la villa. Concentrado, su lengua escapaba por la comisura de la boca y sus ojos brillaban con cada curva que conseguía sacar de la madera a doña Chiquina. Sentada en su silla de paja, observaba todo. A veces hablaba, a veces apenas miraba. Tenía el don raro de enseñar con los ojos. Su presencia era como una campana. Incluso en silencio, marcaba el ritmo de la casa. El sol comenzaba a cambiar de color. Ya no era más el amarillo intenso de la tarde plena. Ahora se vestía de dorado viejo, escurriendo por los bordes del cielo, con la lentitud de quien se despide, y con él los pájaros volvían a las ramas. La sombra se extendía como una sábana y las voces de la tarde disminuían, pero nadie paraba aún. Había siempre algo que hacer, hasta que el último hilo de luz desapareciera en el horizonte. La luz ahora se inclinaba más. Las sombras se alargaban como brazos cansados y la tierra comenzaba a cambiar de tono. El calor ya no era el mismo. Daba lugar a un soplo tibio, húmedo, que venía de lejos, cargado de olor a pasto, a tabaco quemando, a suelo revuelto. En el patio, Lucía terminaba de juntar las ropas ya secas. Las sábanas olían a sol y jabón de ceniza. Enrollaba cada pieza con cuidado, como si estuviera guardando pequeños pedazos del día. A su lado, una gallina picoteaba perezosamente. Las otras ya comenzaban a recogerse al gallinero, obedeciendo un reloj invisible que apenas los animales parecían comprender con exactitud allá en el fondo. El sonido de la carreta de don Vicente volviendo se hacía oír, el rechinar de las ruedas de madera, el crujido de las cuerdas, el ruido seco de los troncos apilados, golpeando unos en los otros. Los niños saltaban de la carreta aún en movimiento, riendo, con ramitas en las manos, como si fuesen espadas de caballeros. El trabajo hecho viraba motivo de gloria, y gloria en el campo era cosa simple. Traer leña sin dejar caer, ayudar al abuelo, volver con las manos llenas y el cuerpo entero. Doña Chiquina tomaba los pedazos menores y los alineaba al lado del fogón de barro. Mientras Vicente acomodaba la pila mayo ere bajo el cobertizo, era leña para la semana, tal vez más. Allí todo lo que era guardado tenía nombre. Leña del frijol grueso, leña de la mazamorra del sábado, leña de la misa del mes que viene. Cada pedazo servía a un propósito. Nada era desperdiciado en el chiquero. Juvenal cerraba el portón con una tranca de cipó, verificaba si los cerdos estaban todos allí, contaba bajito, como quien recita un salmo. 1, 2, 3, 5, todos allí.
Uno de ellos enfermo, oreja caída, anotaría en la memoria para decir a la suegra. Ella siempre tenía un remedio, un babo, dijo ya. Un masaje con grasa caliente o apenas rezo fuerte. Zeka, ahora con el muñeco de madera casi listo, mostraba orgulloso a la hermana. Un caballo tosco, de piernas torcidas, pero con ojos agujereados con clavo y una cola hecha de hilo de paja. Era su caballo, su primer caballo. Lucia sonrió acariciando los cabellos del hermano. No dijo que estaba feo. Dijo que estaba bravo. Y Zeka creyó, porque en el campo, todo lo que se hace con las manos vale más que lo que se compra listo, y mientras la tarde se desvanecía, las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, a un azul oscuro. Era hora de pensar en la cena, de buscar la última agua en la cacimba, de encender la lámpara que reposaba al lado de la ventana, cubierta de hollín y fe. La luz del día finalmente se acostaba por detrás de las sierras. Era como si el mundo respirara hondo antes de apagar las velas del cielo. Las estrellas tímidas iban encendiéndose poco a poco. Primero una, después dos, y luego el manto completo de la noche se extendía sobre el campo con su sombra bordada de puntos brillantes. El sino distante de la capilla tocaba 3 veces, resonando grave por el valle. Era el aviso de que el día había terminado. Era el sonido de la última hora de la tarde, aquel que llamaba no para rezar, sino para recogerse. En la cocina, doña Chiquina reavivaba el fogón con pedazos de leña fina. El fuego nacía despacio, y con él, el olor del ajo machacado, del arroz siendo rehogado, de la calabaza cortada en cubos grandes. Era la cena llegando, firme y simple, como debería ser. Lucia separaba los huevos, los quebraba uno a uno en un tazón de barro, cuidando para que ninguno estuviese malo. Batía con el tenedor de madera y colocaba sal, pimienta y perejil recogido hace poco en el patio, harina para espesar, y estaba listo el virado, plato de fin de día, de sustancia y memoria. En la cocina, doña Chiquina distribuía los lugares. No había sillas iguales, tampoco platos combinando. Había banco de tronco, taburete de lata y un pedazo de estera recostado en el suelo, para los más pequeños. La mesa era sencilla, pero sobre ella reposaba un banquete hecho de esfuerzo, al arroz suelto, frijoles con carne seca, herrina grusa, calabaza rehogada con ajo y perejil, y como plato especial del día, una gallina criolla cocida, que Lucia había sacrificado aún de mañana. La carne era poca, pero el caldo era abundante, y el caldo alimentaba más que el estómago, calentaba el alma. Antes de comenzar a comer, todos se levantaban por un breve instante. Don Vicente se quitaba el sombrero, cruzaba los brazos sobre el pecho, y decía, en voz baja: y agradecemos, Señor, por la abundancia que tenemos. Que nunca falte en la mesa del vecino, que nuestro sudor continúe haciendo brotar vida de la tierra. Amén. Era una oración corta, pero llena de todo lo que importaba a Anne. Y entonces se sentaban, comían despacio, nadie hablaba alto durante el almuerzo. Solo se oía el tintinear de las cucharas en las cuencas, el estallido de la pimienta rompiéndose entre los dientes, el suspiro de quien saborea más que alimento, saborea la propia historia. El pequeño Zeka dividía su huevo de zorzal con el hermano más pequeño, como si fuera el mayor regalo del mundo. Lucia reía bajo al ver a Juvenal intentar esconder una semilla de calabaza debajo de la mesa, fingiendo que había comido todo. Doña Chiquina decía que hombre que no come calabaza no crea raíz. Afuera, los pájaros callaban. Hasta ellos parecían respetar aquel instante. La comida no era harta en cantidad, pero tenía un condimento que no se compraba, el de la convivencia, el del esfuerzo conjunto, el de la supervivencia sin prisa. Después de la última cucharada, no había prisa por levantarse. Era como si el tiempo se hubiera quitado el sombrero también, pidiendo permiso para descansar junto con la familia.
Los hombres reposaban recostados en la pared externa de la casa, a la sombra generosa del anacardo, con el sombrero cubriendo el rostro y la barriga llena. Muchos dormitaban sin culpa, mecidos por el zumbido de las abejas y el susurro del viento que pasaba lento entre las hojas. Don Vicente siempre decía: «A quien trabaja temprano puede dormitar en el canto del sol de la tarde». Era una licencia sagrada, un permiso heredado de la tierra y del cansancio. Las mujeres recogían los restos del almuerzo con movimientos lentos, casi coreografiados. Guardaban lo que sobraba en ollas de barro, tapadas con paños limpios. Las cuencas iban al tanque, donde serían lavadas más tarde con jabón de ceniza, mientras los niños menores aprovechaban el intervalo para jugar con piedras, ramas e imaginación, que siempre fue el juguete más barato y más poderoso del campo. Lucía tendía la toalla lavada en el tendedero, mientras doña Chiquina barría el patio con una escoba de ramas secas. Era un momento de silencio respetuoso, donde hasta el viento parecía conversar en voz baja. Dentro de casa, el calor hacía que los animales buscaran abrigo. La perra de pelo corto se enroscaba bajo la hamaca de la cocina, mientras el gato se estiraba bajo el banco de madera, los ojos semicerrados, dueño absoluto de aquel instante de paz, el almuerzo. En verdad, no terminaba cuando la comida acababa. Él se prolongaba en la pausa, en el sosiego que se permitía tras el plato vacío. La siesta era una especie de reinicio, como si el cuerpo alimentado y tranquilo estuviera listo para un ciclo de horas bajo el sol. Más que comida, el almuerzo era un lazo, era el punto de encuentro entre lo que se planta y lo que se cosecha, entre lo que se reparte y lo que se guarda en el corazón. Nadie se iba de la mesa con hambre, ni de comida, ni de afecto, y mismo los que tenían poco compartían, porque sabían que dividir lo poco hacía que pareciera mucho a lo lejos. En el camino de tierra que cortaba la vista hasta el cerro, una polvareda subía. Era el compadre Ernesto viniendo a caballo con la silla de cuero gastado, trayendo en la alforja un pedazo de tabaco y algunas novedades de la villa. Él sabía que a aquella hora la gente de la casa estaría tranquila. Sabía que el mejor momento de llegar era después del almuerzo, cuando las palabras escurrían fáciles, como caldo espeso de gallina criolla. El compadre Ernesto desmontó despacio. Era hombre de habla mansa, que traía en los ojos el polvo del camino y en los bolsillos algún caos en forma de noticia. Traía también una sonrisa torcida y un sombrero que parecía viejo. Desde antes del nacer, doña Chiquina lo recibió con un vaso de agua fresca, sacada de la tinaja, cubierta con un paño bordado, agua con gusto a barro, pero también con gusto a descanso. Él agradeció con un movimiento de cabeza y se sentó en el borde de la estera, debajo del anacardo, donde ya descansaban los hombres. «Entonces, compadre», preguntó don Vicente, sin abrir los ojos. «El camino está seco, pero el cielo está cargado», respondió Ernesto. «O llueve mañana o el viento miente de nuevo». La charla era así, corta, llena de códigos. Todo el mundo entendía. No era necesario más que eso. Después de un silencio largo, él sacó de la alforja un puñado de papel envuelto con hilo. Dentro pedazos de tabaco, una aguja, hilo y un sobre ajado, con una carta. Nadie allí sabía leer bien, pero doña Chiquina arriesgaba algunas palabras y Lucía, más joven, iba traduciendo poco a poco. La carta era de un pariente lejano, hablando de tiempos difíciles y de una cosecha que no prosperó, pero hablaba también de la fe, de la esperanza y de la nostalgia, de un tiempo que tal vez ni hubiera existido, como en el recuerdo. La lectura era hecha en voz baja, pausada. Cada frase era senchidau, como quien saborea un dulce raro. Después de la lectura, vinieron los cuentos. Ernesto contaba que en la villa habían llegado comerciantes nuevos, que un mozo andaba vendiendo lámparas importadas y que un cura alemán iría a celebrar la misa del mes siguiente.
Las noticias eran como hojas secas, llevadas por el viento, cargadas de ruido, pero ni siempre con raíz. Los niños se aproximaban sentándose alrededor de los adultos. Querían oír historias y los adultos sabían contar. Hablaban del boitatá, del hombre lobo, de viruelas que curaban con bendiciones y de almas en pena que andaban llorando por los matorrales en noches de luna nueva. Cada cuento venía con suspenso, risa, cruz, credo y ojos abiertos como platos. En el tiempo pasaba sin prisa. La tarde caía despacio, como sábana doblada con cuidado. La sombra del anacardo iba creciendo sobre el patio. Los platos del almuerzo ya estaban lavados, el fuego del fogón dormía en brasas y los animales dormitaban como si hubieran escuchado todas las historias. También allí en aquella calma el mundo parecía en suspensión, como si el tiempo de 1850 hubiera olvidado de andar por un instante. El sol comenzaba a descender, aún con fuerza, pero menos arrogante. La luz de la tarde pintaba de oro las hojas del anacardo, el patio, los techos de paja y hasta los rostros sudados de los hombres que ahora reían bajo. Con el cuerpo extendido y el alma leve en el compadre Ernesto, se levantó con dificultad, se sacudió el polvo del pantalón y avisó que necesitaba seguir. Su caballo aún tenía camino para andar y, según él, la sombra de la tarde no esperaba a nadie. Se despidió con un abrazo apretado a don Vicente, un beso respetuoso en la mano de doña Caicuiña y un hasta el mes que viene, si Dios quiere, para todos. El ruido de los cascos del caballo fue perdiéndose camino afuera, dejando atrás apenas un rastro de polvo y palabras guardadas. Dentro de la casa, Lucía cambiaba la ropa del pequeño Zeca, que se había dormido con la boca sucia de caldo de gallina y la camisa manchada de tierra. El hermano Mayoere ayudaba a recoger los juguetes improvisados en un pedazo de palo que era espada, una tapa de olla que servía de escudo y una piedra redonda que fingía ser pelota. En la cocina, doña Chiquina ya iniciaba la preparación del café de la tarde. El fogón era reavivado, pedazos finos de leña, y la pava lavada volvía a chillar con agua fresca. Un pedazo de pastel de maíz amanecido era calentado en la chapa y servido con mantequilla hecha allí mismo, batida con brazo y paciencia. A la familia toda se reunía otra vez, ahora con menos prisa. Era el momento de la conversación mansa, de la risa suelta, de la mirada demorada sobre el horizonte. En la pared, el reloj de cuerda marcaba una hora que nadie seguía, porque allí, en el campo de 1850, quien mandaba era el cielo, y el cielo decía que pronto vendría la hora del trabajo de la tarde. Pero aún no. Aún había tiempo para un último sorbo de café, para un hilo de sueño, para más, un instante de sosiego. El almuerzo había sido sagrado, y lo que quedaba de él no era sólo la comida que alimentó el cuerpo, sino el silencio que alimentó el espíritu, porque en el campo comer juntos era más que saciar el hambre, era renovar lazos invisibles, era decir sin decir que estaban todos juntos en la abundancia y en la sequía, en la lucha y en el descanso, en el sol y en el sueño.